Bueno, ahí activo mi cámara, entonces me ven y saben que estoy. No es que puse una voz así grabada y yo estoy haciendo otra cosa. Bueno, como les decía, estamos, hoy nos toca el señor Noam Chomsky, el señor más jodido con el que he trabajado hasta el momento, un señor al que yo lo tenía medianamente leído, pero una cosa es desde la lingüística y otra cosa empezar a estudiarlo desde la psicolingüística. Así que bueno, yo les subí a ustedes un texto, cabe aclarar que Chomsky desarrolla su teoría desde los años 50 en adelante y la siguió perfeccionando y modificando hasta mediados de los años 90. Entonces él se ha dedicado con una profundidad y una complejidad que la verdad hace mucho no me encontraba. Entonces, es por eso que yo, por suerte, buscando, leyendo cosas sobre él, artículos y demás, me encontré con un artículo justamente eh, teórico. Espérenme que lo abro el archivo porque no me acuerdo el nombre ni siquiera. Creo que es la teoría, sí, la teoría lingüística de Noam Chomsky, del inicio a la actualidad. Es un trabajo académico, ¿sí? Positivo, obviamente, porque lo que intenta justamente este trabajo es presentar de manera lo más sintética, completa a la vez, a pesar de que es sintético porque es un artículo de 25, 26 páginas, eh, trata de explicitar los aspectos centrales de dos teorías que conforman de alguna manera lo que se denomina eh, la gramática universal de Noam Chomsky. Tiene una primera etapa en la que desarrolla esta gramática universal en función de una teoría llamada gramática generativa. Esta misma teoría luego la modifica y pasa a llamarse teoría de los principios y parámetros, ¿sí? Tiene unos pequeños ajustes y es acá en esta parte, sobre todo, donde todo se vuelve mucho más complejo porque él tiene una manera, si se quiere, de abordar bastante analítica eh, todo lo que sería el proceso de adquisición del lenguaje. Bueno, entonces este mismo artículo, ¿sí? Es un artículo escrito en conjunto por Leonardo Barón Birchenal, ¿sí? Y Oliver Müller, ¿sí? Entre ellos dos realizaron un repaso por todo lo que sería lo referido a la lingüística y vinculado a la psicología cognitiva y a la psicolingüística de Noam Chomsky. Hicieron todo un repaso por su teoría y también de otros autores que abordaron los planteos de este autor. Y bueno, trataron de hacer una especie de síntesis en este artículo que está en el aula ya disponible, así que pueden ir ojeándolo. Les aviso, no es fácil de comprender. Al principio sí, son muy didácticos, es cierto, pero como le explicaba yo y a Laura y a los compañeros y compañeras que se sumaron antes, eh, llega un momento en que se vuelve todo tan esquemático y complejo y puramente conceptual que es difícil por ahí seguir el ritmo, porque se van añadiendo nuevos conceptos a medida que el, se va desarrollando lo que vendría a ser la teoría, ¿no? Entonces, ahí voy a compartir pantalla. Eh, Como les decía, bueno, seguramente esto yo lo voy a volver a tocar, voy a leer otros artículos seguramente de manera tal de poder tratar de ejemplificar y clarificar algunas cosas que hasta a mí en este momento, a pesar de hace 2 días estar estudiándolo al Señor, me resulta bastante complejo en cuanto a asimilación de conceptos, ¿sí? Yo le decía a Laura
que fue la primera que se sumó, que se ve que todavía estoy en el proceso de asimilación, todavía no llegué al proceso de acomodación, así que esperemos que me llegue pronto, por lo menos para el jueves que viene, entonces damos un cierre a al enfoque, este enfoque denominado popularmente, ¿sí?, en el ámbito académico como innatista, eh, de Noam Chomsky, ¿no? Ya el nombre lo dice, ¿no? Innatista, todos saben lo que significa algo innato, ¿no? Todos entendemos el significado de la palabra innato, Sí, profe, sí, sí, por lo ¿sí? menos yo sí. Sí, ¿no? Es algo que está desde el nacimiento, así que ya desde ese punto de vista él nos da el nombre que tiene el enfoque ya nos da un parámetro de dónde se va a situar o cuál va a ser su punto de partida, ¿sí? Bien. Bueno, Abraham Noam Chomsky, está vivo todavía este señor, es estadounidense, nació en Filadelfia el 7 de diciembre de 1928, está prontamente a cumplir los 100 años, capaz que llegue, ¿no? Faltan unos 7 años y llega. Bueno, aquellos que por ahí ya lo conocen, aparte de ser lingüista, es politólogo porque se encarga, es muy crítico con respecto a todo lo que sea el capitalismo, etcétera. También es filósofo, ha escrito algunos artículos filosóficos, pero su gran obra, o por lo menos desde donde yo siempre lo he estudiado, ha sido desde los aspectos lingüísticos. Espérenme que me están hablando. Eh, Ahí Noelia me acaba de escribir un mensaje, esperen que la voy a escuchar. Disculpen, ahí me está pidiendo el enlace, no sé qué problema tuvo Noelia. Acuérdense que estamos grabando. Ella Ah, estamos. puede Ah, escucharlo bueno, sí, no, después. me dice que quiere sumarse y bueno, quiero Y, compartirle el enlace, pero pero el no sé enlace cómo está en hacer. el aula. Claro, sí, es lo mismo que le iba a decir. Ahí está, él lo compartió, no sé quién lo compartió, vos lo compartiste, gracias, Lore. Bien, bien, disculpen. Bien, bueno, como les decía, este señor que es lingüista, politólogo, filósofo, también leí que es activista. Eh, lo que nos interesa a nosotros, obviamente, es todo lo que tenga que ver con lo lingüístico y particularmente sus aportes, si se quieren, a este enfoque que estamos teniendo, sobre todo, a todos los enfoques que estamos teniendo en la unidad número 2, que tienen que ver con justamente de qué manera se adquiere y se desarrolla el lenguaje. Es decir, siempre vamos a estar acá hablando de un enfoque ontogenético del lenguaje, ¿no? No nos interesa tanto la filogénesis acá, sino que estamos
enfocados de acuerdo a distintas teorías de distintos autores, de distintas corrientes, cómo han planteado esta posibilidad que tiene el ser humano de adquirir y desarrollar el lenguaje, ¿no? A él se le atribuye, no es que se le atribuye, sino que directamente él la fundó, a esta teoría denominada gramática universal, que a lo largo de toda su investigación, su formación académica, lingüística, ¿no? E inclusive hasta filosófica, él a lo largo de más de 50 años ha ido profundizando en esta teoría llamada gramática universal, ¿no? Directamente el nombre ya nos está adelantando, si se quiere, de qué va esta gramática universal, ¿no? Es decir, de alguna u otra manera hay una especie de, cuando hablamos de gramática, hablamos de reglas, ¿sí? De ciertas normas que tienen que ver con el lenguaje, por eso es gramática, y cuando habla de universal, obviamente ya se entiende de que es algo que tienen todos, ¿sí? De que está presente en todos los seres humanos, ¿no? Por eso que la tesis central, si se quiere, de la gramática universal es que todos los humanos están, entre comillas, programados, ¿sí? Es decir, ya tienen, de alguna manera u otra, una especie de estructura, ¿sí? Lingüística, si que podemos llamarla de esa manera, que les permite justamente adquirir y desarrollar la lengua, ¿sí? Es interesante ya desde el inicio este planteo porque pone en foco, o si se quiere, de antemano ya resuelve un problema o una pregunta, eh, que es esta cuestión de si un ser humano puede aprender cualquier lengua, ¿no? Obviamente, dice Chomsky en otros artículos que he leído sobre su teoría, que no interesa dónde naciste, a vos te envían o te mudás siendo un bebé y vas a adquirir tranquilamente otra lengua, y de hecho eso se explica, y eso se explica justamente a través, aparentemente, de su teoría de la gramática universal, ¿no? Vos podés aprender cualquier lengua en la etapa de adquisición y desarrollo del lenguaje, porque ya uno tiene ciertas estructuras que le permiten ir asimilando o activando lo que se denomina de esta estructura, estas reglas, ¿sí? Eh, para justamente la lengua vaya incorporándose, que en realidad no es que se incorpora, sino que se pone en funcionamiento para justamente expresar el pensamiento. Acá va a haber una diferencia por ahí, en realidad se va a emparentar más con el enfoque piagetiano, ¿sí? Recuerden que para Piaget, no sé si recuerdan que esta relación entre lenguaje y pensamiento, para Piaget el pensamiento era anterior al lenguaje, de alguna u otra manera el lenguaje venía a ser la expresión del pensamiento, si se quiere, para el enfoque sociocultural, sociohistórico que estuvimos viendo con los autores anteriores, Luria, Vygotsky y demás, el enfoque era distinto porque lo que se buscaba era justamente, si bien siempre vamos a estar de alguna u otra manera tocando una especie de fin utilitario en tanto herramienta del lenguaje, ya en el enfoque sociocultural ya se pone el foco justamente en el aspecto comunicativo, ¿sí? El lenguaje se origina porque hay una necesidad del ser humano de comunicarse con los demás. Bien, bueno, el texto con el que yo trabajé y con el que ustedes, lo voy a poner en itálicas acá, con el que van a tener que leerlo, ¿sí? Se llama La teoría lingüística de Noam Chomsky, del inicio a la actualidad, ¿sí? Los autores son Birgenal y Müller, ¿sí? Es un trabajo en conjunto, es un texto académico. Y obviamente la primera teoría dentro de la gramática universal, la gramática universal, aclaro, ¿no? Es una gran teoría que tiene dos vertientes o dos momentos, si se quiere, en la evolución del pensamiento de Noam Chomsky y de todos los estudios que él ha realizado en torno a la adquisición del lenguaje, ¿no? La primera es la teoría de la gramática generativa, ¿sí? Donde se sienta la base
de este postulado, de que hay una estructura mental innata, de que de alguna u otra manera el ser humano puede producir y comprender enunciados prácticamente de manera automática, ¿sí? Ya esto de antemano plantea que al ser innato, es congénito. Es decir, no importa dónde vos nazcas, no importa si tenés la capacidad inclusive de oralizar o de verbalizar el lenguaje, eh, igualmente tenés la estructura, dice. De hecho, él aborda también la cuestión de el aprendizaje del lenguaje de señas, ¿sí? Porque también dice, al tener uno la estructura necesariamente es cuestión de que haya una especie de estímulo externo que ponga en funcionamiento esto que ya uno lo tiene, ¿sí? Esto obviamente, un planteo innatista, necesariamente generó cierta polémica. No nos vamos a, a abocar tal vez en la clase que viene, sí, a aquellas cuestiones que lo abordan también Birgenal y Müller en su artículo, abordan de por qué generó polémica, pero no, acá en esta primera clase o acá lo que nos interesa son los principios básicos de este enfoque, ¿no? Entonces, tal vez en el encuentro siguiente, donde vamos a tratar de clarificar algunos conceptos que por ahí no queden claros hoy, abordaremos alguna de aquellas cuestiones que pueden ser cuestionables en torno al enfoque de Noam Chomsky. Bueno, como les decía, hablando generalmente, de manera general, esta primera teoría que se denomina gramática generativa, como les decía, no es para Chomsky, al igual que para Piaget, no tiene un fin comunicativo de transmitir mensajes, sino que la idea es, hablando del lenguaje, ¿no? La idea es que el lenguaje justamente permita la creación y la expresión del pensamiento, ¿sí? Es otro tipo de enfoque totalmente contrario al sociohistórico que habíamos visto, ¿no? Dentro de esto, sí, esta es la parte más sencilla de sus conceptos, ¿no? Hay dos conceptos que funcionan y que están presentes a lo largo de toda la teoría chomskiana, que son el de competencia y actuación. No sé si recuerdan haber visto competencia y actuación, lo vieron conmigo el año pasado. No sé si recuerdan. ¿Cómo dijo? ¿Competencia educacional? Competencia y actuación. Lo vimos el año pasado, tal vez no lo vimos con profundidad, pero estos dos conceptos los he trabajado. A ver, que Stanislas ay, qué difícil pronunciar eso, de AN, lo vimos en psicopedagogía el año pasado y él desarrolla bien cómo aprende el cerebro las lenguas. Ah, mira. Sí, sí, sí. Bueno, debe ser que este autor que trabajaron, de alguna u otra manera debe ser un seguidor o ha tomado estudios seguramente que tiene que ver con los conceptos de competencia de actuación, porque son propios de Chomsky los conceptos de competencia de actuación. Como para hacerles fácil la comprensión, si bien no son los mismos, no es lo mismo, digamos, estos dos conceptos, se suelen equiparar, por lo menos en lingüística, con los conceptos de Saussure. No sé si se recuerdan que vimos Ferdinand de Saussure y él hablaba de lengua y habla. Lengua en tanto sistema de signos, que está de alguna manera alojadas en la mente del hablante y que también tiene sus reglas y su manera de relacionarse, y el habla es la puesta en funcionamiento de ese sistema de signos, es decir, de la lengua. De alguna u otra manera, a veces se suele simplificar el concepto de competencia de actuación asimilándolos a eso, ¿sí? De alguna u otra manera es parecido, eh, pero justamente hay algunas diferencias, ¿sí? Profe, comparto lo siguiente, por lo que me acuerdo. Era como desde el punto de vista el año pasado, digamos, en la materia. Era como la capacidad que tenía el hablante, ¿sí? O el oyente, de generar oraciones, ¿sí? Claro. Bien, bueno, quería saber si más o menos. Como en lo posible era
la comunicación del habla homogénea, puede ser algo de eso, por ahí Claro, más o menos. el habla siempre va a ser heterogénea en todo caso porque es individual y cada hablante tiene determinadas, obviamente, características en el funciona en el medio que se mueva, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, no era homogéneo como si la lengua sí es homogénea. Perfecto. En ese sentido, está la similitud, porque al entender competencia como aquella capacidad que tiene un hablante oyente idealizado, esta es una de las cosas que más se le critica a Chomsky, que toda su teoría está planteada de manera ideal, ¿sí? Ideal, es decir, no está hablando jamás de sujetos concretos, ¿sí? Sino de un hablante oyente idealizado. Bueno, la competencia es la capacidad justamente que tiene cualquier hablante o oyente, según Chomsky, ¿no?, para asociar determinados sonidos y significados, justamente conforme a determinadas reglas, ¿sí?, que son inconscientes y que son automáticas, ¿sí? Esta es la cuestión, digamos, en torno a la competencia, y de esta manera se puede, de alguna u otra manera, si se quiere, igualar o encontrar cierto parentesco con el concepto de lengua, ¿sí? Porque en la lengua no se habla de una capacidad del hombre, sino de un sistema que tiene cada ser humano, ¿sí? Que es un sistema de signos, ¿no? Recordemos, el signo está compuesto del concepto y de la imagen acústica, es decir, el significado y el significante, y que estos se van a relacionar, cada signo lingüístico, en relación con oposiciones y a determinadas reglas que establecen las oposiciones. Y de esa manera uno puede justamente poner en funcionamiento ese sistema y generar el habla, ¿sí? Bueno, la competencia, esa capacidad puesta en funcionamiento, es la actuación, ¿no? Entonces, la diferencia podría ser que toda actuación siempre está regulada por lo extralingüístico, por la memoria y por las creencias que pueden tener inclusive el hablante, ¿sí? Es decir, el uso que yo le doy al lenguaje, el uso que le doy a todas esas competencias, siempre va a estar atravesado por, obviamente, lo extralingüístico de la situación comunicativa, por la situación contextual en la que se pueda poner en funcionamiento esta competencia, por la memoria que tiene cada hablante y que justamente delimita la posibilidad o no de articular determinadas secuencias lingüísticas, y obviamente lo ideológico, ¿no? Cuando hablamos de creencias estamos hablando de lo ideológico. Me van a tener que disculpar un momentito porque se largó el agua y tengo que cerrar mi casa. Buenas noches, ¿están? ¿O se me cortó? No, estamos. Pasa que se fue a cerrar su casa porque está lloviendo donde él vive. Lo que es acá en mi casa no cae nada. Ah, gracias, gracias. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, ¿no? Te extrañamos por ahí que aparece tarde. Todo bien, ¿no? Tarde pero seguro, tarde pero seguro. Te pregunto, ¿no? ¿Vos entraste hoy con el celu de tu mami? Claro, porque el mío no. Ahora estoy con el mío, sí. Entré con el de mamá y de ahí me fui a la computadora. Ah, bien, bien. Disculpen, estamos con problemas técnicos. Bien. No sé si se comprende hasta acá, si vamos bien. Sí, sí, profe. Pasa también que, a ver, con el tema que estaba comentando, que estamos estudiando, entonces, por ejemplo, si yo me voy a vivir a Japón o a la China, Corea, el hablar me va a ser fácil, va a ser más rápido que el lenguaje. ¿Puede ser algo así? Claro, lo que Porque, pasa es que esto está planteado en los momentos de adquisición del lenguaje por parte del niño, es decir, Bueno, en las primeras etapas del lenguaje.
Claro, evolución o el mismo desarrollo humano o algo así, creo que Claro. tendría Esto que depende justamente de, obviamente, no sé, tienes otro hijo hoy en día, Agustín, y de repente te mudás a Japón. Tu hijo va a tener si reciben los estímulos adecuados, por ya supuestamente hay una especie de gramática universal, va a poder tener, ya tiene las competencias, porque esto es igual en todas las lenguas para él, ¿sí? Es decir, hay una estructura que de alguna manera ya está predispuesta innatamente en el ser humano, entonces va a poder, justamente con los estímulos adecuados, aprender esa lengua, ¿sí? Y por mi lado, como adulto, supongamos ahora como adulto, tengo, a ver si está bien esto que digo, tendría que alfabetizarme, por ejemplo, en esa lengua. Y, y la verdad que habría que estudiarlo desde ese punto de vista, pero se supone, y yo la verdad que, por eso digo, estas cuestiones las vamos a ir a profundizando seguramente el jueves que viene, vamos a poder responder algunos de este tipo de preguntas, porque uno se pone a pensar ese tipo de cosas, ¿no? Si uno tiene una gramática universal, que está, es innata en todos los seres humanos, entonces tendría que yo tener la misma capacidad de aprender con la misma velocidad que uno aprende cualquier su lengua materna, ¿no? Tendría que tener esa posibilidad. Sin embargo, para aprender una lengua, por lo menos hasta donde yo sé y he estudiado, necesariamente vos tenés que aprenderte la gramática, empezando por eso. Entonces, en verdad hay una gramática universal. Son preguntas que yo tengo, que tal vez me las puedo ir respondiendo a medida que avancemos en la profundidad de los estudios de Chomsky. Pero eso depende si uno ya es adulto, profe. Claro, Porque, eso, a por eso es lo que me ejemplo, el refiero, ¿no? guaraní, Sí, Bueno, no, pero decime. no, por ejemplo, el guaraní uno aprende si no hay una norma eh, lingüística, o sí ahora hace poco tiempo que está implementada incluso en corriente como la segunda lengua, Sí, pero no hay algo que está escrito, ni tampoco de com. Hay muchas lenguas que no tienen escrita su metodología claro, su gramática. su gramática exacta. Sí, sí. Creo que, no sé si el COM, porque la conocía, fue mi profesora Marisa Sensabela, una gran estudiosa de lo que es todas las lenguas originarias de acá del Chaco, ¿sí? Creo que ella estuvo en un proyecto de armar una gramática eh, que vendría a Sí, ser pero COM, profe, eso pero no ya es sé. un invento mezcladito de blanco ya. Claro, bueno, lo interesante que tenía el enfoque que le quería dar Marisa Sensabela era que la gramática fuera armada justamente por hablantes nativos de Guam, ¿sí? Que ellos fueran, en todo caso ella era la que supervisaba todo el proyecto. ¿Qué quedó eso? La verdad que no recuerdo. Me acuerdo que cuando estudiaba en la facultad eso había ocurrido o estaba ahí en ciernes, digamos, de llevarse adelante, pero como todo depende acá generalmente de proyectos de voluntades políticas y demás, es posible que haya quedado en la nada. Bueno, la obra se aburrió y se fue. Así que bueno, continuamos entonces. Queda esta distinción, ¿no? Establecida. Son dos conceptos fundamentales. Entender a la competencia como justamente todas aquellas reglas, ¿sí? Que son inconscientes, que nos permiten justamente asociar determinados sonidos con determinados significados, que puesta en actuación, ¿sí? Es decir, puesta en funcionamiento, genera no solamente la comprensión y producción se me cortó, dice Laura. Bueno, eh, no solamente la comprensión de enunciados de una determinada lengua, sino, y la interpretación obviamente, sino también, o interpretación en el sentido de poder crear, ¿sí? A eso es lo que, esta es la relación que hay entre competencia y actuación, y, y están ahí siempre presentes, ¿no? Estos atraviesan durante toda la teoría de Chomsky, independientemente de algunas modificaciones que él va a ir haciendo, ¿sí? En algunos conceptos, eh, estos están presentes aún así en toda su teoría.
Bueno, hay algo que también se permanece de alguna u otra manera, que va cambiando en todo caso su manera de nombrar. En esta primera etapa, él habla de que hay una especie, bueno, él le da este nombre, ¿no? Por eso está en mayúsculas, dispositivo de adquisición del lenguaje, ¿sí? Que a partir de ahora, y yo acá lo pongo entre paréntesis, los autores, ustedes se van a encontrar, le denominan LAD, ¿sí? ¿Por qué le denominan LAD? Porque es la sigla en inglés, ¿sí? Linguistic Acquisition Dispositive, creo que sería así, ¿sí? Es decir, dispositivo de adquisición del lenguaje. O Language Acquisition Dispositive. Estoy medio oxidado. Ahí estaría. Estoy anotando. Bueno, existe, este dispositivo de alguna u otra manera es el responsable justamente de la adquisición y el desarrollo del lenguaje humano, y lo que hace es justamente permite generar el lenguaje de cualquier idioma de forma natural. Que lo único que necesita, ¿sí? Lo único que no debe ser para nada sencillo es obviamente estímulos lingüísticos, ¿sí? En las primeras etapas del lenguaje, de la adquisición del lenguaje del niño o niña, que era esto lo que estábamos comentando recién, ¿no? Esto de alguna manera va... ¿Cómo? ¿Eso sería como unas herramientas o códigos que se establecen? No, es Eso algo que que ya acabo lo de tenés. explicar. Es lo que ya tenés Claro, incorporado. es un Vos nacés Perfecto. y tenés el dispositivo de adquisición del lenguaje, lo tenés ahí, ¿sí? En tu mente, en el sistema cognitivo, lo va a decir más adelante, ¿sí? Y que esto, independientemente de donde vos crezcas, ¿sí? Va a determinar tu lengua vernácula. Cuando hablamos de lengua vernácula estamos hablando de lengua materna, primera lengua, ¿sí? Y es inconsciente e incontrolable, porque el estímulo lingüístico siempre va a existir, a menos que le ocurra lo mismo al ser humano, lo mismo que le había ocurrido a esta persona que estaba en el texto de Jane Aitchison, de esta persona que creció aislada del mundo, ¿no? Recuerdan que habían crecido en el bosque, que no había podido generar el lenguaje, pero obviamente porque no había tenido estímulo lingüístico. En cambio acá, en la medida que el estímulo lingüístico sea, ya sea del español, del paraguayo, del español, del inglés, del guaraní, de lo que fuere, de cualquier lengua, no importa, se va a adquirir esa lengua, ¿sí? Se va a pasar a ser lo que se denomina en el ámbito de la lingüística L1 o lengua vernácula o lengua materna. Y es inconsciente y controlable, ¿sí? Hay estímulos lingüísticos, necesariamente se va a adquirir esa lengua, ¿sí? Por eso también existe aquellas personas que tienen padres bilingües, su hijo van a hablar las dos lenguas, en la medida que tenga justamente los estímulos lingüísticos adecuados, ¿sí? Esas son situaciones generalmente denominadas diglósicas o de diglosia, en donde justamente hay dos lenguas que ninguna, a veces una se determina o se utiliza en determinado ámbito y otra en otro ámbito, uno más para el privado, otro para el social, y generalmente en las primeras etapas de desarrollo, adquisición del lenguaje, esta lengua más privada, si se quiere, es la primera que aprende el niño. Esto pasa mucho en Paraguay, sobre todo. Sí, nosotros teníamos una nenita, 3 años, vino de Paraguay, y Ajá. su lengua era el guaraní. Claro. 2 años estuvo en el jardín, aprendió a hablar perfectamente el español y nosotros nunca aprendimos una palabra en guaraní de ella. Bueno, porque ella está justamente en una etapa de adquisición del lenguaje. Sus estructuras están asimilando, o de alguna manera se podría decir, se están poniendo en funcionamiento y están asimilando las estructuras lingüísticas o poniendo en funcionamiento las estructuras lingüísticas innatas, entre comillas, que tiene, que le permiten justamente el desarrollo de determinadas lenguas, ¿sí? Entonces, se nos mataba de la risa ella cuando nosotros queríamos hablar en guaraní, pues cualquier cosa de esa que no, decíamos. Lo que pasa en Paraguay es que si bien hay dos, capaz que hoy en día la situación ha cambiado un poco, pero
En Paraguay ocurría, a pesar de que tanto el guaraní como el español son las dos lenguas oficiales, existía cierto prejuicio, ¿sí? Cierta connotación negativa existió durante mucho tiempo en torno a la lengua guaraní, y entonces generó una situación de lo que se denomina diglosia, ¿sí? Que es la situación en donde hay dos lenguas que conviven, pero cada una se diferencia en función de las situaciones comunicativas en las que se utiliza. Entonces, es por eso que tal vez el guaraní es la lengua tal vez más usada en el ámbito privado, ¿sí? Y el español en el ámbito público. Entonces, al ser muy pequeño, un niño o una niña, ¿no? La primera etapa de la adquisición del lenguaje está todo el tiempo en la casa, o la mayoría del tiempo, y entonces seguramente ahí lo que va a predominar es el uso de esta segunda lengua que está, ¿cómo se dice? A, destinada al ámbito privado. Entonces, por eso que es muy posible que esta niña de la que estás hablando, cuando haya llegado, primero hablaba el guaraní. Y ya en una etapa más de socialización, ingresar al jardín y demás, y vincularse estrictamente con el español, lo puede adquirir de una manera muy sencilla. Bien. En este dispositivo de adquisición del lenguaje, ¿sí? Hay tres componentes básicos que operan, ¿sí? En dos estructuras que están presentes también a lo largo de la teoría chomskiana, que son lo que él denomina la estructura profunda y lo que él denomina estructura superficial. Cabe aclarar, ¿no?, que todos los conceptos que yo voy nombrando no son posibles no son tangibles, es decir, pues son conceptos abstractos que funcionan en la mente del ser humano, según Chomsky. Entonces, no es que uno puede identificarlos tan sencillamente, si bien él hace una gran descripción, ¿sí?, bastante completa, digamos, de respecto de todos estos elementos que intervienen, ¿no? Él, cuando habla de estructura profunda, los autores que abordan a Chomsky cuando hablan de estructura profunda, plantean que es aquella que está constituida por determinadas proposiciones que generalmente tienen la forma de sujeto predicado, ¿sí? Que es justamente la manera en que generalmente todas las lenguas organizan el pensamiento, ¿sí? Y después tenemos la estructura superficial, que es la representación mental, ¿sí?, que va a ser interpretada por un sistema fonológico para generar una cadena de sonido correspondiente al habla. Entonces, esta estructura profunda es común generalmente a todos los seres humanos, y es esta estructura superficial la que de alguna u otra manera en el dispositivo de aprendizaje del lenguaje o de adquisición del lenguaje, es la que empieza a interactuar e influir en la estructura profunda, o la que primeramente se modifica para después ir hacia esa estructura profunda y determina qué lengua se aprende, ¿sí? Es decir, se puede aprender, es por eso que justamente todos, al tener la misma estructura profunda en torno a cómo se organiza el pensamiento, es decir, un sujeto, un predicado, siempre hablo de sujetos, y sobre los sujetos predico algo, ¿sí?, ya sea el sujeto al mundo o el sujeto a los otros, ¿sí?, siempre digo algo sobre ellos, justamente para expresar mi pensamiento sobre el mundo. Es que, ven que se vuelve un poquito filosófico por ahí, es que justamente esta estructura superficial va adquiriendo determinada forma, ¿sí?, que hace que justamente se traduzca en determinados morfemas, y esto en un sistema fonológico que de alguna u otra manera determinan qué lengua es la que se termina adquiriendo, ¿sí? Bueno, los tres componentes del dispositivo de adquisición del lenguaje son el sintáctico, el semántico y el fonológico. Son tres conceptos que tienen su origen obviamente en la lingüística. Cuando hablamos del componente sintáctico, es justamente el responsable de generar cadenas lingüísticas porque es la regla, es la norma, ¿sí? Es decir, es el que me determina a mí de qué manera se van a organizar o se va a disponer el lenguaje, ¿sí?, o la estructura del lenguaje, ¿sí? No sé si alguien comentó algo. Se largó la lluvia, dice Lorena. Sí, acá hace un ratito ya, ahora paró.
Es por eso que tuve que cortar un momentito. ¿Dónde viven ustedes? Porque acá no pasa nada. Y a veces por zona, yo estoy cerca de Barranqueras, capaz que es por eso. Capaz, sí, sí. No sé, ¿dónde vivís, Agustín? Yo vivo acá cerca, hermano, en el complejo Malvinas. Ah, ahí cerquita. Ah, y vos cerca de bueno, yo estoy más cerca de Lorena, digamos. Si ella vive cerca de la UNE, no estamos tan Estaba lejos. llegando. Son ¿Qué muy dijiste, bendecidos Milagros? ustedes. ¿Qué dijo Milagros? ¿Qué dijiste? De a poquito va llegando. Ah, de a poquito va llegando. Ahí se está alargando, ¿no? Bueno, volvemos, ¿sí? Como ven acá, esto se empieza a volver un poquito más complejo porque ya empiezan a intervenir otros conceptos y estos conceptos se relacionan con otros. Y entonces entender por ahí el mecanismo no es tan sencillo, ¿sí? Pero bueno, como les decía, el componente sintáctico es justamente el que es el responsable de generar las cadenas lingüísticas, es decir, de alguna u otra manera es la norma, ¿sí? Y está compuesto por dos subcomponentes, si se quiere, o componentes dentro de este componente. Uno es el lexicón, ¿sí? Que es una especie de diccionario mental, ¿sí? Y dice Chomsky, ¿no? Que esto tiene información sintáctica, semántica y fonológica, ¿sí? Es como una especie justamente de diccionario mental que de alguna u otra manera se va a relacionar obviamente con el componente semántico, que establece, digamos, una especie de significado universal, ¿sí? No tajantemente de esta manera, pero es la manera por ahí en que uno se puede comprender. Y que por otro lado también tiene un componente categorial que vendrían a ser todas estas reglas de cómo se combina este lexicón, ¿no? Por otra parte, tiene un componente semántico, dice el dispositivo de adquisición del lenguaje, que son reglas semánticas, ¿sí? Que lo que permite es asignar determinadas acepciones, ¿sí? Es decir, determinadas variaciones, ¿sí? A las reglas en la estructura profunda, ¿sí? Es como una especie de justamente alfabeto semántico universal e innato en cada hablante, ¿sí? Y por otra parte está el componente fonológico, que es de alguna u otra manera el responsable que hace que dice, bueno, es un conjunto de reglas morfofonémicas, quiere decir de alguna Profe, ¿le manera, puedo hacer una consulta al lexicón? Es lo mismo que léxico, ¿no? claro, sí, por eso puse lexicón entre comillas, porque es como un diccionario, ¿sí? Cuando uno dice lexicón, dice diccionario, ¿sí? Porque justamente léxico quiere decir palabra, y lexicón vendría a ser un conjunto de palabras, ¿sí? Bueno, yendo al componente fonológico, como dice su nombre, va a ser el responsable de alguna manera de convertir todo lo que serían las morfemas, es decir, las palabras que tienen sus distintas variaciones, ¿sí? En fonemas, es decir, en la posibilidad de ser articuladas de manera hablada, ¿sí? Todos estos componentes funcionan de manera en Claro, ¿ves? conjunto, digamos, con cuando el dispositivo, ¿sí? Vuelvo más para atrás, el dispositivo de adquisición del lenguaje se pone en funcionamiento con los estímulos lingüísticos que tiene del medio para poder empezar a activar justamente este mismo dispositivo y adquirir, entre comillas, no de adquirir, sino activar y poner en actuación todas estas competencias que están presentes. Como ven, todos los conceptos se van relacionando, ¿sí? Esto es lo que se denomina primera gramática generativa, que corresponde a los primeros estudios, estamos hablando de los 50 más o menos a los 80, de los estudios de Noam Chomsky, ¿sí? Preguntas hasta acá, así de paso hacemos una breve pausa o algún comentario que quieran hacer. No sé, alguien quería decir algo. Profe, en cuanto al tema este de el habla y la lengua, esto como, no sé, se me ocurrió, estuve pensando recién mientras ustedes hablaban y escuchaban. Puede ser algo así como que el idioma inglés se está universalizando
por decir así, en ciertos sectores o en la mayoría de los eh, continentes y pueblos, ciudades, qué sé yo, pero no eh, en todo lo que sería, por decir así, hablar o comunicación, sino específicamente en lo económico, específicamente por allí en lo político. Claro, sí, es algo que es una cuestión que también aborda Chomsky ya desde el punto de vista de lo politólogo, en tanto crítico, digamos, eh, del sistema capitalista, que justamente son maneras de imposición de la hegemonía. Es por eso que, fíjense, ustedes, voy a dejar de compartir un ratito y voy a compartir el artículo. Espérenme un ratito. Y de hecho nuestro mismo profesor estaba hablando en algunas palabras, estaba tratando de decirlas en Exactamente, inglés. exactamente. Fíjense, acá está el abstract del texto, o sea, está el resumen, ¿sí? Las dos personas que escribieron el artículo son colombianas, ¿sí? Uno de la Universidad del Rosario de Bogotá de Colombia, el otro de la Fundación Universitaria de los Libertadores, un trabajo en conjunto entre ellos. Entonces es obvio que va a estar en español, pero sin embargo siempre es obligatorio por norma, hace varios años, que tenga el mismo resumen o abstract en inglés, ¿sí? Y hay libros en la Universidad de Medicina, por ejemplo, que, bueno, nosotros nos obligaban a hacer, una de las materias era inglés, porque teníamos textos y libros completos en inglés, entonces teníamos Exactamente, que saber interpretar. Eso, exactamente. eso puede ser, profe, porque es adaptado para cualquier idioma, sería así como vienen en mi caso, lo- los, los del remedio, que vienen en Claro, bueno, inglés. es lo que decíamos, se termina volviendo como universal, pero en realidad es la imposición de la hegemonía, de alguna u otra manera, es otra manera de, Noam Chomsky habla de imperialismo, o sea, son formas del imperialismo, porque se termina imponiendo por sobre las demás lenguas, ¿sí? Y lo mismo pasa con la moneda de cambio. Pero Digamos, el dólar. referente en todo el mundo es el dólar. Nuestro país está dolarizado a pesar de que nosotros tenemos moneda peso, y tal vez muchos de nosotros nunca veamos un dólar, pero todo está dolarizado. El mundo está dolarizado. Es una cuestión puramente de imperialismo, de ejercicio del poder de lo que se denomina, ¿no?, la gran potencia mundial que es Estados Unidos. No sé qué más querías Bueno, y comentar. ahora el coreano también es otra de las Bueno, lenguas que... sí, inclusive el chino también es una lengua que ha ganado de alguna u otra manera eh, Territorio. bastante, claro, bastante territorio, porque justamente económicamente se empieza a imponer, ¿no? Recuerden que hoy en día, según geopolíticamente, por ahí uno puede estar un poco informado y sabe que el mundo es bilateral hoy, o sea, tenemos por un lado la potencia china y por otro lado está Estados Unidos, ¿no? Así que bueno. Entonces, por ahí responde más a eso, Agustín. Responde más a una universalización, pero por cuestión de poder. De que quien tiene el poder es el que establece de alguna manera las reglas del juego, casi siempre es así. Y también creo que porque, bueno, usted habló de Estados Unidos, pero creo que en Inglaterra se centra, está la cátedra, por decir así, de las ciencias, ¿no es cierto?, donde uno para poder hacer conocer nuevos conocimientos, tiene que pasar por el Ateneo que hay ahí en Inglaterra, ¿no es cierto?, de los científicos y de todas, ¿no es cierto?, las ciencias que vayan surgiendo y que surgieron, como por ejemplo el tema de matemática o de lingüística, ¿no es cierto? Si usted algún día conoce algo, o los paraguayos, como usted bien hablaba, largan nuevos sistemas o su amiga esta Lacón, quiero decir, que larga un nuevo modelo o forma de gramática QOM, va a tener que inscribir, por decir así, allá en la cátedra de Ah, ciencias, ¿no es puede ser. cierto? Eso desconozco si es así o no. Es Tengo posible que entendido, sea así. tengo entendido. Es cierto que hay cierta necesidad de validación, si se quiere, académica, con todo lo que tenga que ver, sobre todo con estudios humanísticos. Tiene que tener cierta validación académica, ¿sí?
muchas cosas que tienen que ver con estudios lingüísticos del español tienen que pasar necesariamente por la gran gramática española, que vendría a ser la RAE, ¿no? De hecho, es la gran controversia que hay con el lenguaje inclusivo, que no es aceptado por ellos. Entonces, al no ser aceptado por la RAE, se considera que no es lengua o que no es un tipo de lenguaje o de expresión lingüística aceptable y posible de ser utilizada en distintos ámbitos, incluido el académico, a pesar de que acá en nuestro país muchas universidades, por lo menos universidades que yo sé, ya están permitiendo dar la opción de utilizar el lenguaje inclusivo en sus trabajos académicos, ¿no? Pero sí, hay cierto prestigio que generalmente está establecido por lo que se denominarían, ¿no? Centros de poder, ¿sí? Miren, si les interesa, busquen en YouTube Noam Chomsky, y Noam Chomsky habla de todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Obviamente siempre muy crítico a Estados Unidos, ¿no? Porque obviamente, sobre todo en los 80, bueno, casi siempre, ha estado como la gran potencia y ha ejercido su poder. Entonces le ha sido muy crítico respecto de todo lo que sería el imperialismo, como lo denomina él. Yo no lo veo así, pero porque creo que tuvo mayor publicidad, por decir así, ¿no es cierto? Pero no creo que sean el primer mundo, por decir así, a pesar de, porque me refiero al silencio que hay, ¿no es cierto? Silencio muy prudente de los otros estados, también súper imperialistas, que es Rusia, China, Japón, etcétera, que por allí andarían pisando, ¿no es cierto? Comento esto porque tengo conocidos, tengo amigos y tengo parientes en esos lugares y comentan cosas que, bueno, sí tienen la mayor publicidad los norteamericanos, se dan mucha publicidad. Pongamos el ejemplo ahora, los primeros ya en hacer su viaje espacial, pero bueno, es un riesgo enorme que están corriendo y empezaron, son los primeros. Es como dice también el abuelo, el que pega primero pega dos, pero bueno, no sé, habría que ser más prudente en todos esos casos. Es mi Claro, sí, humilde bueno, opinión, mi humilde opinión. es cierto también que obviamente en los últimos años a China, como estaba bien diciendo, o Corea, qué sé yo, hay otros países que se están erigiendo de alguna manera como potencias, ¿no? Entonces, obviamente le van a disputar, pero históricamente sí, Estados Unidos es el país que ha ejercido la hegemonía. La Segunda Guerra Mundial la ganó Estados Unidos. Agarró y tiró una bomba atómica y se terminó todo. El gatito se llama Felipe. Ninja es. En todas las clases viene y se me sube. Pero bueno, continuamos, si quieren, volvemos a lo que por ahí es estrictamente de nuestra área. Vamos a retomar un poquito. Bueno, como le decía, ¿no? Este dispositivo de adquisición del lenguaje, ahí es donde están estos tres componentes, el sintáctico, semántico, fonológico, y en su interacción, en la puesta en funcionamiento de estos componentes, es que la estructura superficial se ve modificada y pone en funcionamiento o activa, de alguna u otra manera, por llamarlo, a la estructura profunda, le termina de dar forma, ¿no? A esta estructura profunda, porque uno termina adquiriendo o desarrollando, más que adquiriendo, una lengua determinada. Luego pasaron los años y apareció lo que se llama la teoría de principios y parámetros, y acá sí se vuelve un poquito más picante la cosa, lo voy a decir en esos términos, porque se pone bastante jodido el señor Chomsky, por lo menos para mi grado de comprensión en este momento. Acá él ya, en su teoría de principios y parámetros, él ya habla de tener el objetivo ya no estudiar, digamos, si se quiere, la adquisición del lenguaje, o no solamente la adquisición del lenguaje, sino de qué manera hay un objeto real, de qué manera poder estudiar este objeto real llamado cerebro, ¿sí? Y, digamos, al estudiar el cerebro, cómo podemos avanzar en el estudio de la mente, y de alguna manera cómo esto se termina integrando a las ciencias biológicas.
¿sí? Entonces, estudia el cerebro en función de cómo la mente funciona y particularmente cómo funciona el lenguaje para expresar el pensamiento. Recuerden que su planteo es que el lenguaje no está para comunicar como primera medida, sino que en todo caso, si es para comunicar algo, es para comunicar el pensamiento, no para interactuar con otros seres humanos. Bien, acá se parte también del mismo supuesto, ¿no? Acá ya se habla de facultad del lenguaje, ¿sí? Que está instaurada, dice, o puesta en el cerebro-mente, ¿sí? Se habla indistintamente de cerebro-mente, y es justamente lo que permite la comprensión y producción de cadenas lingüísticas de forma inconsciente. Y acá lo que se denominaba dispositivo de adquisición del lenguaje pasa a llamarse principios y parámetros. Fíjense, los principios, o sea, valga la redundancia utilizar la palabra principios, ¿no? Porque va a ser un concepto que va a estar acá utilizado, se va a nombrar de manera recurrente, pero bueno, los principios fundamentales de la teoría chomskiana no cambian, sigue habiendo una gramática universal, ¿no? Sigue de alguna manera una facultad del lenguaje de alguna manera planteada de manera innata, ¿sí? Que inconscientemente esta mente, ¿sí? O sea, uno no se da cuenta, inconscientemente pone en función la comprensión y producción de cadenas lingüísticas y puede ir desarrollando el lenguaje, ¿no? Y acá lo que se denominaba dispositivo de adquisición del lenguaje se pasa a llamar conjunto de principios y de opciones, ¿sí? Que van a funcionar como parámetros para la producción y comprensión del lenguaje, ¿sí? Principios vendrían a ser las especies de reglas, ¿sí? Por un lado, y también van a ser reglas en tanto parámetros. ¿Por qué parámetros van a ser reglas también? Porque van a ser justamente lo que delimitan las estructuras lingüísticas de acuerdo con la lengua que se va a volver L1, lengua vernácula o lengua materna. Los principios van a ser justamente estas reglas, pero universales, ¿sí? Es decir, características sintácticas universales, innatas e idénticas para todos los idiomas, que si vamos un poquito atrás, de alguna u otra manera es muy parecido a este concepto que estábamos desarrollando antes de la estructura profunda. Y en cambio los parámetros van a reflejar de alguna u otra manera las formas que cada idioma organiza, justamente las formas sintácticas para diferenciarse entre sí. Y obviamente esto genera fonéticamente y escrituralmente, ¿no? O gráficamente, si se quiere, en la grafía, lenguas distintas, ¿sí? Bueno, acá se entiende que justamente la adquisición del lenguaje va a ser un proceso en donde se van a fijar parámetros. Fíjense, acá ya estamos de cómo se adquiere el lenguaje, ¿no? Se fijan determinados parámetros de acuerdo a las formas que están presentes en la lengua que voy a aprender o que voy a, de alguna manera, desarrollar, ¿no? Entonces, se fijan primero estos parámetros, ¿sí? Es decir, en el español será artículo, sustantivo, verbo, o artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, objeto directo, ¿sí? Por nombrar distintos tipos de funciones sintácticas o morfológicas que tienen las palabras, el orden, digamos, ¿no? Desde el punto de vista sintáctico, se fijan esa estructura y justamente a partir de eso es que uno puede empezar a adquirir el lenguaje o a desarrollarlo. Bueno, este dispositivo de adquisición del lenguaje está conformado por un sistema cognitivo. Acá se empieza a volver un poquito más compleja la cosa, por un sistema cognitivo, que lo que hace es almacenar y computar esa información, es decir, ir procesándola, y a la vez hay dos sistemas de actuación, llamado el conceptual intencional y el articulatorio perceptual, que lo que hacen es intercambiar información con el sistema cognitivo justamente para ir desarrollando el lenguaje. Por otra parte, dice que el sistema cognitivo está compuesto también por una especie de, obviamente, si computa información, por un sistema
computacional y un lexicon porque justamente se almacena y se va complejizando, si se quiere, este diccionario que uno ya lo tiene incorporado, ¿sí? Acuérdense que, o retomemos, ¿no? Que esto todo previamente fijado por los parámetros. Los parámetros me fijan eso y el dispositivo de adquisición del lenguaje va a interactuar en su sistema cognitivo y sistema conceptual intencional y el sistema articulatorio perceptual para adquirir y desarrollar determinada lengua. Bien, sigue el desarrollo de cómo funciona la teoría de los principios y parámetros y dice, bueno, el sistema cognitivo va a interactuar con los sistemas de actuación por medio de dos sistemas de interfaz. Hay una forma lógica, dice, que va a comunicar al sistema cognitivo con el conceptual intencional y con la forma fonética que comunica al sistema cognitivo con el AP, que ya no me acuerdo qué era, con el articulatorio perceptual, ¿sí? Fíjense, todos estos conceptos que están acá, de esta manera operan, ¿sí? Hay una interacción constante entre estos distintos elementos que hacen que justamente se va a permitir el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Fíjense, son demasiados conceptos que ni yo todavía me acuerdo de eso, que miren que desde ayer que estoy con esto, prácticamente con esto nomás, con esto y bueno, con el evento que tenemos mañana en el colegio. El sistema cognitivo, en lo que respecta al funcionamiento, entonces lo que hace es seleccionar elementos del lexicon, es decir, ese leccionario virtual que tenemos nosotros en la cabeza, y formar con ellas justamente... Se cortó. ¿A él o fui yo? A mí también se me acaba de cortar. Al profe se le cortó. A mí se me reentrecorta. Esta clase está grabada, ¿verdad? Porque tengo que retomar del principio, pues no entiendo ni acá. Por favor, fíjense si serían tan amables. Mandé mensaje acá por este medio preguntando al profe si iban a filmar. Fíjense si llegó porque Escuchar, Lore, nadie me tengo contestó. una Virgen María Auxiliadora Peregrina de hace 14 años que está circulando por todo la ciudad, ¿no es cierto? El domingo la llevo a Barranqueras. Si te interesa, avísame, así vemos una fecha para llevarla a tu casa y compartir eso. Y por ahí me convidé a un chipacito, algo que vos tenés pinta de ser buena cocinera. Escuchá el audio que te mandé.